Saludo y doy la más cordial bienvenida al doctor Alberto Vázquez, ambos anestesiólogos, y al doctor José Ramón Saucillo, quienes son especialistas en anestesia, son anestesiólogos. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena, buenas tardes, hermano. Muchas gracias por permitirnos este espacio contigo. Primeramente, ¿cómo podemos definir el dolor? Porque debe haber también una línea divisoria entre lo que es una molestia, lo que es el dolor, y luego lo que es el umbral del dolor que cada quien tiene, porque es diferente, ¿no? Dicen que las mujeres tienen un umbral mucho más amplio que el del hombre, nosotros somos más quejosos. Sí, ¿será cierto eso? ¿Será cierto? Claro, y más la gente que no es anglosajona, ¿no? La gente morenita tiene más, el latino tiene más umbral del dolor, ¿verdad? Y pues el dolor es un grave problema de salud pública, ¿no? No solo por el intolerable sufrimiento que impone a quien lo padece, sino por las implicaciones socioeconómicas que genera. Esto quiere decir que si el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. El agudo es cuando uno lo tiene por un golpe, una cirugía, ¿verdad? Y el dolor crónico pues puede ser después de 3 semanas de tenerlo o de 4 semanas. La Asociación Internacional del Estudio del Dolor dice que es hasta 3 meses, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes que tienen un dolor que no se les puede quitar, con todos los analgésicos que no son narcóticos, por ejemplo, derivados de la morfina, pues vienen los problemas también en el estómago, ¿no? Una curiosidad, ¿cuánta gente dejará de ir a trabajar porque padece algún dolor crónico? Pues hay estadísticas que son el 61%. ¿Verdad? Y hay unos que se las inventan cuesta, se las inventan, ¿verdad? También, exactamente, y se las inventan bien bonito, más los dolores de columna, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún dolor en especial que se distinga por ser el máximo? Bueno, sí, hay muchos dolores que son muy intensos. Yo creo que el de parto. El de parto. Disculpe. Sí, por eso son mujeres, porque lo aguantan muy bien. Pero el punto... No es el de muela, ni... o sea, porque hay de una gran oído. variedad, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles serían los más agudos, los 5 que por el promedio y la experiencia que ustedes tienen como anestesiólogos, que se pueden considerar como los más intensos que puede sufrir o aguantar un hombre o una mujer? Bueno, yo creo que de los primeros, tal vez sean las litiasis renales, esos son muy dolorosos, las fracturas, por ejemplo, sin mencionar también el trabajo de parto, y por supuesto los dolores posoperatorios, y tenemos también el dolor crónico muy intenso en los pacientes terminales con cáncer, que ese es un problema de salud serio, y que nosotros ahora queremos tomarlo para proponer una opción al manejo de estos pacientes para que tengan una vida mejor. Nosotros somos anestesiólogos de quirófano. Nosotros empezamos con esto de hacer nuestras anestesias con ultrasonidos desde hace 8 años, y el camino nos ha llevado a este punto donde la gente nos solicita atender el dolor, mejorar el dolor, y lo hacemos nosotros a través de esa técnica. Finalmente el dolor es la estimulación eléctrica de ciertas terminaciones nerviosas, y es nosotros ahí donde trabajamos. A ustedes casi todos sus pacientes los conocen dormidos, creo que sería la primera vez que los verían despiertos, ¿cierto? Cuando uno llega al quirófano... yo creo que eso ha cambiado un poquito, ¿no? Tratamos ahora nosotros de conocer a los pacientes antes, ¿no? Uh-huh. Los que se van a operar. Sí. Por eso existe una visita preanestésica, ¿no? Que lo tenemos que empezar a hacerlo, porque, pues, como usted dice, el paciente nos conoce cuando a la mera hora, ¿no? Sí, ya en el último Y hablando momento. sobre también lo de un dolor, es muy frecuente, es la migraña. Es que es otro también. Yo creo que la migraña, a excepción de... Que no se puede vivir, o sea, vamos, la vida es verdaderamente una tortura. Es cuando dices, ya, ¿para qué vivir así? Pues prefiero no, hay quien dice eso, ¿no? Hay muchos pacientes que son diabéticos, y todos los diabéticos tienen neuropatía. Todos ellos tienen dolor en algún momento de sus vidas. Y entonces esos pacientes
ya no necesitan por qué sufrir tanto y hacen una peregrinación de médico en médico en médico y muchas veces les dan pastillas para estar analgesiados con los efectos secundarios que tienen todas estas pastillas y muchas veces, como por ejemplo con los pacientes con cáncer terminal, sí no tienen dolor, pero están como vegetales. Entonces, ¿cuál calidad de vida es la que ellos tienen? Y entonces nosotros hacemos una propuesta distinta. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la propuesta finalmente? Porque están ustedes desarrollando técnicas que ya experimentación, que ya tienen probadas. Pues sí, son técnicas que ya están hechas. Lo único es que antes nosotros las hacíamos también, pero medíamos de cierta distancia a tal distancia, por ahí pasa el nervio y metíamos la aguja. Ahora lo que hacemos es que con un ultrasonido de alta resolución, vea que en vez de ver las cosas muy chicas, las vemos más grandes, ¿no? Porque así lo hace el ultrasonido de alta resolución. Y con eso pues podemos localizar el nervio, poner ya sea un catéter o poner una dosis donde bloqueamos exactamente, bloqueamos el nervio y se quita el dolor. O sea, que estamos hablando de un aparato específicamente, que es un ultrasonido, digamos, de alta precisión o de alta tecnología, sí, que lo tienen ustedes en una clínica. No, cada uno tiene el suyo. Tiene ustedes, pero al tener esta herramienta pueden detectar cómo poder pues neutralizar porque quitarlo o también suprimirlo. Que son dos cosas quizá diferentes, ¿no? Una puedes casos bloquearlo. Lo podemos suprimir completamente, en otros lados lo paliamos, o sea, lo disminuimos. Paliativo quiere decir que se va a quitar, pero no se va a curar. Entonces, lo que hacemos es, o ya sea poner bombas de infusión, ¿verdad? Donde está como si fuera el catéter y está goteando en el nervio el anestésico, y con eso el paciente pues tiene mayor alivio del mismo, ¿no? Ahora, hay algunas modalidades de dolor con las que no pueden hacerlo, por ejemplo, migrañas o todo tipo de dolor son susceptibles o pueden ser... Algunos tipos de cefaleas son factibles de tratarlas. Y para eso tienen que ver primero al neurocirujano, al neurólogo, para que defina el tipo de migraña que tiene el paciente. Nosotros podemos atender migrañas cuando son de origen muscular, es decir, todos los músculos que tienes en la cabeza, que creo yo que son de las más comunes. Entonces nosotros anestesiamos o analgesiamos los nervios occipitales y son algunos de los que producen analgesias en toda la parte de la cabeza, por ejemplo. También atendemos a aquellos pacientes que tienen lumbalgia, que podemos puncionar facetas, podemos puncionar articulaciones y llegar muy cerca al punto del dolor, al punto donde se está originando el dolor. A mí me preocupa, por ejemplo, una persona que tenga algún desgaste en su cadera o en una rodilla, y el dolor muchas veces es el indicador de que está al límite y se tiene que atender el problema de origen. Y el origen no es el dolor, sino el desgaste mismo, que tiene que recurrir a una cirugía. ¿En qué momento debemos de acudir realmente a una clínica del dolor? ¿Antes o después? Yo pienso que esto es multidisciplinario, ¿no? O sea, nosotros no somos los que podemos diagnosticar, pero para eso están las otras especialidades, ¿no? Yo creo que cuando un paciente, nos ha tocado tener pacientes que son de rodilla, por ejemplo, ¿no? Y que tienen desgaste, pero no se quieren operar porque tienen una boda o porque no tienen el dinero para la prótesis, por ejemplo, podemos nosotros ayudarles, claro, para que tengan 1 mes, 2 meses sin dolor y posteriormente operarse, ¿no? Cuando hay indicación quirúrgica, pues no hay de otra, ¿no? Exacto. Se tiene que operar el paciente, pero sí se puede mitigar el dolor, ¿no? Claro. Bastante. O por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una hernia de disco, por decir algo, y tienen mucho dolor en la espalda se le van a la parte posterior de las piernas. Bueno, pues en esos pacientes que ya los atendieron los ortopedistas, que necesitan una operación que sí los va a curar, pero que no tienen los medios, no están en condiciones o no quieren. Pero mientras, por favor, quítenme este dolor, confieso, no pero no. Entonces, a esos es los que nosotros atendemos.
a eso les damos una opción de tiempo, les damos un espacio de tiempo para que puedan ellos resolverlo. Nosotros no los curamos. Tienes que aprender a vivir con dolor, que es lo que te dicen. Te pone de mal humor, estás nervioso, estás no eres tú, simplemente. No es vida eso, no tienen vida esas personas. Entonces, aquí ya hay una oportunidad, hay una opción. Con estos métodos, en las clínicas de cada uno de ustedes o trabajan en equipo. Trabajamos en equipo, pero sí es importante decir que ya en México, en las ciudades muy grandes, se utiliza, hay doctores muy famosos, muy importantes, que hacen en forma invasiva, es decir, por ejemplo, meten al paciente en un hospital y utilizan unos aparatos, imagínate como rayos X, pero como en video así muy rápidos, ajá, y que radian mucho a los pacientes, y se radian ellos también. Entonces, con esta técnica es mucho más segura, ya el paciente ya no se tiene que radiar. ¿De dónde proviene esta técnica? En Austria. En Austria, nosotros la aprendimos en Austria. Entonces ya el paciente ya no se tiene que radiar y bajan los costos.